Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro hermanito? Nuestro hermanito Roberto, hermanos amados. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Roberto, hermanos? Que el Señor lo bendiga, lo guarde en el hueco de su gloriosa mano desde ahora y para siempre. Dice entonces el versículo 1 en adelante, dice así la bendita y eterna palabra, la vamos a leer invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Dice verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenga la bondad de tomar su asiento con toda libertad y preparemos nuestro corazón para seguir hacia adelante. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos que nos oyen a través de la radio Tiempo de Gracia, hermanos? Que el Señor los bendiga, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Le enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Temple City, aquí en el estado de California. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos que nos ven a través de la página de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, hermanos? Que el Señor los bendiga. Es un placer estar con ustedes, que estén sintonizándonos a través de la página. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su dispositivo y más aún llegar hasta su corazón con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Bien, vamos a preparar nuestro corazón entonces, hermanos, en esta hora. Para los que les gusta siempre anotar por ahí, hoy vamos a meditar sobre los beneficios del perdón. Diga conmigo los beneficios del perdón. Una noche de esta, ya madrugada, meditando por ahí, entre esas meditaciones que uno se despierta y empieza el cerebro a dar vueltas, a meditar. Venía una meditación a mi mente sobre la necesidad del perdón. Y como que me hacía entender el Señor que la falta de perdón es una de las puertas que cierran las bendiciones de Dios. Y empecé a escudriñar la palabra a causa del pensamiento. De repente me doy cuenta de que el perdón es un beneficio tan glorioso y que nos pone delante del Señor de manera muy agradable. Porque todo lo que es salvación, todo lo que hemos oído del Evangelio, todo lo que es la salvación, gira en la base del perdón de Dios para nosotros. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Implica que fue tan grande el amor de Dios que lo impulsó a perdonarnos a nosotros. Y ese perdón ha abierto
todas las ventanas de bendiciones para nosotros. Y para nosotros el perdón es una puerta que puede cerrarse o puede abrirse. Si hay falta de perdón, se cierra. Pero si hay una vida de perdón, se abren las puertas de bendición. Yo quisiera platicar un poquito aquí con alguien. A ver con quién. A ver con quién platico aquí. A ver, ya que mi hermano Dan está muy atento ahí. ¿Qué tal si de repente, hermano Adán, usted va caminando por ahí? Ahí, como a usted le gusta ir allá a hiking, ¿verdad? Caminar allá al monte. No ha ido, pero a un rato vamos a ir. ¿Qué tal si usted de repente en esas caminatas que tiene por ahí, de repente le aparece una serpiente y le muerde la serpiente? ¿Qué es lo primero que usted haría en el momento de la mordedura de la serpiente? ¿Qué haría usted ahí? ¿Qué haría? Escupir en la herida. Buscar una planta por ahí para amarrar, para detener el veneno o amarrarme algo para no permitirlo que suba a mi corazón. Ah, quiere decir entonces que su preocupación sería que el veneno lo vaya a matar, ¿verdad? ¿Verdad que esa sería su preocupación? Yo creo que esa sería la mía y la suya también. ¿Cómo le podríamos llamar a alguien? A alguien que sabe y que entiende eso, que ya le mordió la serpiente y que sabe que le ha dejado el veneno. ¿Cómo le llamaríamos a alguien que deje a un lado eso y que se ponga ahí a pisotear la serpiente y a pelear con la serpiente? ¿Cómo le llamaríamos a una persona así? Un falto de sabiduría, un torpe. No tenga miedo, dígalo. ¿Cómo le llamaríamos a una persona que sabe que le mordió la serpiente y sabe que le dejó el veneno, pero que deja a un lado esa preocupación y empieza ahí a pelear con la serpiente, a pisar la serpiente, y decir, serpiente, me mordiste, y a discutir con la serpiente? Imagínense nada más cómo le podríamos llamar a esa persona. Podríamos decirle ignorante, absurdo. Pues guárdese esas palabras, porque nos van a servir para adelantito. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Yo creo con todo mi corazón la prioridad o el enfoque sería deshacernos del veneno de la serpiente. Y si no podemos deshacernos del veneno de la serpiente, que es la muerte para nosotros, por lo menos, como dicen los hermanos, amarrarme a algo para que no siga el veneno y llegue a mi corazón y muera de un paro cardíaco. ¿Verdad, hermanos? Creo que a nadie le interesaría la serpiente, ni averiguar qué color fue, de qué tamaño es, cómo se llama, dónde vive, de dónde viene. ¿A quién le interesa eso? Es lo menos que nos interesa la serpiente. Lo que nos preocupa es el veneno que sabemos que si no lo detenemos, nos va a matar. Y hay gente que está hasta dispuesta a padecer dolor con tal de deshacerse del veneno. Hoy una vez vi a un hombre que llevaba su navaja, le mordió la serpiente, por el lado del tobillo le mordió la serpiente, y este hombre sin anestesia, sin nada, sacó su navaja y se cortó, se hizo una herida más grande y se empezó a sacar la sangre. Estuvo dispuesto a padecer el dolor sin anestesia, estuvo dispuesto a cortarse para sacarse, y veía que se sacó mucha sangre, lo suficiente como para deshacer el veneno que ya se había penetrado en la sangre. Imagínense nada más.
Vamos a hablar sobre los beneficios del perdón. Hay este pasaje que dice la Biblia que está Pedro oyendo, dice que el Señor está hablando sobre cómo se debe de perdonar al hermano. Y el Señor está dando un protocolo, vamos a decirle así, pues, de pasos, pues, de cómo se debe perdonar al hermano. Dice, si te ofendió un hermano, dice, habla tú y él solo. Si no quiere ponerse a cuentas contigo, dice, bueno, entonces busca 2 hermanos. Los que creas de confianza, que no van a andar divulgando la situación, dice, busca 2 hermanos. Trata de hablar con ese ofensor para ponerte de acuerdo. Si se resiste aún así con los 2 testigos que hay, entonces hazlo público en la iglesia. Y si delante de toda la iglesia, delante del criterio, de la observación de toda la iglesia, sigue con el mismo comportamiento de que no quiere oírte, no se quiere poner a cuentas contigo, dice, entonces dice, ténganlo por pecador y publicano. Es decir, pues, hermanos y hermanos, el hermano Juan, ya se trató el hermano solo que lo ofendió y no se puso a cuenta, no quiere, se resiste, dice que no, argumenta, no quiere poner su parte por hacer la paz con el hermano ofendido. Ya se habló con 2 testigos, hizo lo mismo. Ya se habló con todos los ministros de la iglesia, hablaron con él, hizo lo mismo. No es parte de la iglesia, no se le va a cerrar la puerta, pero el hermano ya no es parte del grupo, porque está fuera de contexto. Puede venir, puede estar aquí, pero lo vamos a tener ya como separado de lo que es la congregación. Eso dice que es el protocolo. Pero el perdón. La tradición judía dice que decía que el ofendido estaba obligado a perdonar 3 veces. Es decir, que si alguien ofendía a alguien una vez, estaba obligado a perdonar. Lo ofendía la segunda vez, estaba obligado a perdonarlo. Lo ofendía la tercera vez, estaba obligado a perdonarlo las 3 veces. Después de la 4ª vez, ya no era obligación perdonarlo, decía la tradición judía. Podía dejarle de hablar, podía evitarlo, podía dejarlo así. No estaba obligado a perdonarlo. Pero dice que había gente, dice que tal vez se consideraban súper religiosos, tal vez se consideraban muy buenos, muy tolerantes, muy amables, que dice que habían algunos que llegaban a perdonar hasta 7 veces. Y esos que llegaban a perdonar hasta 7 veces, dice que eran tomados en cuenta como excelentes personas, como personas buenas, como personas amables, como personas bondadosas, como personas caritativas, llenas de perdón, porque tenían la capacidad de perdonar hasta 7 veces. Ahora resulta que Pedro está en la plática, está en el evento donde el Señor está tratando el tema de cómo perdonar al hermano, cómo perdonar las ofensas de los hermanos. Pedro tiene en su corazón, Pedro tiene en su mente que los que perdonaban 7 veces eran grandes personas, con una capacidad tremenda de tolerancia, con una capacidad tremenda de mansedumbre, que podían manejar su carácter, su temperamento, y que habían desarrollado tal actitud que podían perdonar 7 veces. Eran personas tenidas como dignas. Pedro quiere saber el número de veces que se debe de perdonar al hermano. Él sabía que habían 3 veces que decían las religiones judías, las tradiciones. Sabía y entendía que habían personas a las cuales eran distinguidas en la comunidad por su capacidad de tolerancia, que llegaban a perdonar hasta 7 veces si era posible.
Ahora Pedro le hace la pregunta al Señor. Porque Él quiere establecer un estándar de números de perdón. Él quería saber qué decía el Señor, si eran 3 o eran 7 veces. Lo que nunca le pasó por la mente a Pedro, que el Señor fuera a explotar el número. Porque el Señor explota el número a tal manera que dice el verso. Vamos a leer qué dice el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que vendrían siendo, ¿cuántos, hermano? 400, ¿qué? 90. De 7, el Señor elevó hasta 490 veces. Pregúntale al que tiene a su lado, dígale, ¿cuántas veces te he ofendido? No, pero de veras, de veras. ¿Cuántas veces te he ofendido? Posiblemente algunos digan, hermano, 2 veces me has ofendido. ¿Cuántos años llevamos conviviendo? Llevamos 6 años, hermano. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que te ofenda 490 veces? Muchos años, hermano. Para perdonar 490 veces, podríamos tomarlo literal y no nos alcanza la vida para perdonar todas esas veces. Pero más creo que no es literal. Más creo, hermanos, que es una vida dispuesta a perdonar cuando hay ofensa. Dispuestos a perdonar cuando somos ofendidos. Eso es. Miren lo que había en el corazón de Pedro. Quería establecer un número. ¿Serán las 3 o serán las 7? ¿Qué pensará el Señor de los números? Lo que él nunca le pasó por la mente fue que el Señor fuera a explotar el número. ¡Tanto! 70 veces 7. Bien, entonces lo que está haciendo Pedro es tratar de establecer un número de veces que tiene que perdonar al ofensor. Lo que jamás se pudo pasar por la mente a Pedro fue que el Señor quitaría el límite de las veces de perdonar. Es decir, no hay límite. Diga que está en su lado. Lamento decirte, pero no hay límite. Dígaselo, no hay límite de veces que me tienes que perdonar o que te tengo que perdonar. Es una vida de perdón. Es una vida de perdón. Al rato vamos a usar lo que hablamos hace un momento. En Lucas capítulo 17, verso 1 al 4. Leamos lo que dice Lucas capítulo 17. Y vamos a ver lo que dice el verso. Lucas 17. Verso 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Oiga esto. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al fondo, se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonad. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, como dice la Biblia, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonad. 7 veces al día. Pensemos por un momento. 7 veces al día dice, si mi hermano dice me ofende, mi prójimo, el que está al lado mío, padre, hijo, esposa, esposo, lo que sea, el prójimo, el que está cerca. Si 7 veces me ofende y las 7 veces me dice me arrepiento, perdóname, estoy obligado
a perdonar 7 veces al día. Entonces diga, ¿y por qué no perdona la ofensa de hace 15 años, mi estimado? Ofensas desde hace años. Hay hijos que no han perdonado a los padres las ofensas de cuando tenían 7, 8 años. Y ahora tienen 40. Tienen 50 y no han perdonado. Y algunos dicen, oh no, si yo ya perdoné. ¿Y por qué has perdonado? Oh, porque ya no le hablo. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Oh, yo ya perdoné porque lo evito. Eso no es perdón. Ahorita vamos a ver lo que es el perdón. Mire, 7 veces al día estoy obligado a perdonar a mi hermano. Pero por el otro lado, diga que pero no te alegres por eso. Porque por el otro lado también hay un ay. Diga conmigo, ay. Un ay en la Biblia es una advertencia de juicio para el ofensor. No es nada más, ay, qué bueno, 7 veces, oh, gloria a Dios. No, la Biblia dice que para el ofensor también hay un ay. Y que dice que ofender a alguien para hacerlo tropezar, dice que es mejor, dice que se ate una piedra de molino y que la lance al mar. Y ya se imaginará usted uno atado a una piedra de esas grandes que usaban para mover con los burritos o los bueyes para moler el trigo. Eran unas rocas grandes. Imagínese uno atado a una cuerda, a una piedra de esa y que la lancen con una grúa al mar. ¿Cómo me miraría yo pegado a la roca con la cuerda? Imagínese. Hasta el fondo la piedra y yo prendido. Eso dice que es un ay, una advertencia de juicio para el ofensor. De manera que los dos lados están cubiertos por el Señor. Tanto para el ofensor hay una advertencia, como para el ofendido hay una obligación de perdonar hasta 7 veces al día. El día tiene 12 horas. Tiene 720 minutos. Divididos entre 7 serían aproximadamente 102.85. Que viene siendo aproximadamente 1 hora 42 minutos. Quiere decir que en 12 horas del día, porque dejemos la noche para dormir, ¿verdad? Imagínense que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas, que si alguien viene a cada hora 42 minutos, en todo el día, a cada hora 42 minutos, si me ofende a alguien y viene arrepentido a pedirme perdón, tengo que perdonar. A cada hora 42 minutos. ¿Sí entendemos cómo nos dejó el Señor frente al perdón? Una vida de perdón, mi estimado. Una vida de perdón. Entonces más vale que nosotros pongamos los piecitos sobre la tierra y digamos, yo no soy importante. Dígate, yo no soy importante. Tú sí eres importante. No, nada. Si el Señor me ha dicho que a cada hora 42 minutos, si viene alguien a pedirme perdón, imagínese usted qué será que lo estén ofendiendo a cada hora 42 minutos y que uno tenga que perdonar. Imagínese nada más. Estamos expuestos o más bien mandados a perdonar siempre. Siempre. Eso, no hay discusión para eso. Todo estamos frente al perdón obligados a perdonar. Ahora, ¿qué es una ofensa? Dígale a su lado, ¿qué es una ofensa? Una ofensa significa un lazo puesto en las manos de alguien para atarnos a la maldad. Es una atadura, una ligadura de impiedad. Eso es. Una ofensa es un lazo que el adversario le pone a cualquiera para que me ate a él a través de la ofensa. Un lazo de maldad con el cual me ata a través de la ofensa. De manera que sucede entonces si yo no perdono. Me quedo atado. Nos atamos los dos.
y los dos nos vamos al infierno. Pero pues, yo no tengo la culpa. Perdona, pero caíste en una desgracia, porque así lo llama la Biblia. Que alguien te ofenda es haber caído en una desgracia. La peor desgracia es ser ofendido. No, hermano, fíjese que la peor desgracia es pasar por un momento difícil del dolor. Te cuento, el dolor se te pasa en 2 días. Tuviste un accidente, te quebró una pierna, te restauras tal vez en 1 o 2 meses, se te pasa el dolor. Pero la desgracia de la ofensa no se quita, dura para toda la vida. Está el dolor ahí siempre, porque es un lazo con el cual nos atamos. Por eso, la ofensa es un lazo que el diablo nos pone en la mano para que atemos a otro a través de la ofensa. ¿Cuántos no quisieran mejor haber tenido un accidente que ser ofendidos? Porque el accidente como sea pasa, pierdes tu carro, te va a doler perder el carro, pero lo vas a tener enseguida. Te quebraste una mano, te va a doler, pero luego se te restaura y pasa y tu corazón está en paz. Porque sanó tu brazo. Pero la ofensa te aflige para toda la vida. No puedes tener paz. No hay paz. Porque es un lazo del enemigo. Por eso el Señor nos manda a perdonar. Lo que el Señor quiere decir es, no permanezcas en ataduras. Pero no le voy a dar gustos. No, Señor, no se trata de dar gustos. Vamos a ver la malinterpretación que a veces tenemos acerca de lo que es el perdón. Solo oiga Eclesiastés capítulo 9, verso 12. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les viene. Diga conmigo, red maligna. ¿De qué está hecha una red maligna? ¿De qué está hecha una red? De lazos, de cuerdas. De lazos. Una red maligna son lazos que atrapan y que se convierten en una desgracia para nosotros. Familias enteras se destruyen por ofensas. Amistades se destruyen por ofensas. Negocios se destruyen por ofensas. Usted sabe la gran historia de la gran cadena McDonald's, ¿verdad? El dueño de McDonald's de hoy no es el mismo dueño que empezó la empresa. Fueron 2 hermanos McDonald's. Los 2 hermanos McDonald's empezaron la empresa. Pero luego se les asoció un tercero. Y ese tercero los ofendió. Y en la ofensa se vino abajo el patrimonio de los 2 hermanos y el otro sacó provecho. Que hasta el día de hoy el ofensor todavía está al frente de todos los negocios multimillonarios y los hermanos, quién sabe cómo andarán, pero heridos del corazón, porque entre más grande es la empresa, más grande es el dolor de ellos. ¿Sí me entiende? Lo que es la ofensa. Entre más triunfos tiene el otro, más profundiza la herida del ofendido o de los ofendidos. Por eso, la ofensa es un lazo y dice que es una desgracia porque es una red maligna que cae sobre nosotros. Preferible pasar por cualquier otra cosa y no por una ofensa. Preferible pasar por cualquier otra cosa y no por las ofensas, porque las ofensas nos atan. ¿Cuántos han tenido la experiencia de una ofensa? ¿Cómo se ha quedado su corazón después de una ofensa? Herido, y una herida tan profunda. Una herida tan profunda que se expresa como una decepción, un desánimo. Es algo terrible. Las ofensas son lazos del maligno. Por eso el Señor nos manda. Si tienes que perdonar a cada hora 42 minutos, hazlo para que no quedes atado. Si no, vas a seguir atado con aflicciones. Así que el maligno es muy astuto porque entre más ignoremos el concepto divino del perdón, más nos destruye a nosotros. Por eso él quiere confundirnos sobre el perdón. Y por eso que hay algunos que
piensan que el perdón es estar de acuerdo con lo que me hicieron. Es decir, que si voy a perdonar, entonces perdonarle implica estar de acuerdo con lo que me hizo el otro. Eso no es el perdón. Eso no significa el perdón. Alguien me dijo en una ocasión, yo quisiera perdonar, hermano, pero es que lo que hizo el hermano, yo no estoy de acuerdo. Es que si vas a perdonar, no es porque vas a estar de acuerdo con lo que hizo el otro. Eso no es así. Eso no significa el perdón. No significa estar de acuerdo. No significa justificar la ofensa. Eso no es el perdón. El perdón tampoco no es olvidar lo que nos hicieron. Eso no es. Por eso muchos dicen, yo quisiera perdonar, pero no puedo olvidar. Como diciendo, si pudiera olvidar, entonces sí perdonaba. Es que no es así. Olvidar no es el perdón. Lamentablemente nosotros somos una computadora que lo que se nos escribe o lo que quedó ahí en la memoria, ahí va a estar siempre. Nunca lo vamos a olvidar. Pero perdonar no es olvidar. Siempre nos vamos a recordar. Perdonar es otra cosa. El perdón tampoco no es evitar al ofensor. Ya lo perdoné porque lo evito. No quiero estar cerca de él, no quiero mirarlo porque ya lo perdoné. Eso no es perdonar. Perdonar es una necesidad de liberarnos del lazo con que el ofensor nos ha atado. Eso es. Tenemos que tener una necesidad en el corazón de liberarnos de ese lazo con el cual nos ató el otro, el ofensor. Y los dos quedamos atados con esa cuerda de maldad, con esa red del diablo, quedamos atados a la maldad. Y por eso Dios nos dice, hay que perdonar. ¿Quieres soltarte? Perdona. Pero es que no puedo, es que, mi estimado, el perdón no es una obra nuestra, el perdón solo es una decisión nuestra. Porque si hay alguien que puede trabajar con cuerdas del maligno, no es usted ni yo, es el Señor, porque Él es el que puede. Nosotros no podemos. ¿Quién va a luchar contra el maligno, mi estimado? Nosotros no podemos. Nosotros no podemos liberarnos nosotros mismos, pero sí Dios nos pide tomar la decisión de perdonar. Es decir, estoy dispuesto, Señor, aquí estoy, ¿cómo le voy a hacer? Proverbios capítulo 17, verso 9, nueva versión internacional dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Mire cómo dice esta versión. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide. Quiere decir entonces que si yo perdono la ofensa, cultivo el amor. Que el diablo quiere que no esté entre mí y el otro. Cultivo el amor, pero si insisto en permanecer en la ofensa sin perdonar, entonces causo división. Mire cómo funciona esto. Que si decido permanecer en la ofensa, estoy decidiendo permanecer atado. Y como estoy decidiendo permanecer atado con la ofensa, con la maldad, nos dividimos con el otro, aunque estemos atados. Qué curioso, ¿verdad? Que aunque estemos atados con lazos de maldad, nos dividimos en amor. Y esa es la tortura más grande. Estar unidos en la maldad. Porque tienes que ver a tu hermano. O tienes que ver a tu prójimo, a tu tío, a tu abuelo, a tu quien sea, a tu amigo. Lo tienes que ver. No puedes estar separado. Estás unido porque estás atado con cuerdas de maldad. Y no nos conviene. Porque es como que literalmente estuviéramos atados viéndonos el uno al otro. ¡Qué tortura! En cambio, tomando la decisión, cultivamos el amor, somos libres en el Señor. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón.
Entonces, perdonar es tomar una decisión de pasar por alto la ofensa para entregar los lazos de maldad a Dios. Y Él nos da lazos de amor con los cuales atamos al ofensor con amor a nosotros. Esto no es un sentimiento, sino una decisión de liberarnos de la aflicción, de la angustia. No vaya para allá, pero Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo quiere decir un lazo para unir. Y el lazo perfecto para unir es el amor. Dios quiere que nosotros nos unamos con lazos de amor, porque, hermanos amados, allá por Oseas capítulo 4, por ahí, verso 6 me parece, no, 6, 4 al revés. Dios habla de Israel y dice, como quien le quita el yugo de su servicio a alguien, dice. Así dice, yo redimí a Israel, quité el yugo de su servicio, dice, y puse comida delante de él. Quiere decir, mi estimado, que los lazos con los que Dios quiere que nosotros nos unamos es el amor. Y los lazos con los que el diablo quiere que nos unamos es la maldad. ¿Quién quiere estar unido a alguien con lazos de maldad? ¡Qué aflicción! ¡Qué aflicción! Peor ahora con ese asunto de la tecnología, hay gente que dejó allá ofensores en México, Guatemala, allá en El Salvador, Honduras. Y que cuando los ven a través de redes sociales, les da vuelta todo por dentro. Una aflicción. Porque nunca perdonaron. Y cuando los ven, les da vuelta todo por dentro. No pueden ver a la persona. Mi estimado, este asunto del perdón es agradable delante de Dios porque todo gira en torno al perdón de Dios con nosotros. Si hoy estamos como iglesia es porque Dios nos perdonó. Y el Señor dice que aprendamos a perdonarnos los unos con los otros como Cristo nos perdonó. Si Él está diciendo, estás obligado a perdonar a tu hermano 7 veces al día. La pregunta es, ¿cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros? Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos al Señor? Si las contáramos, mi estimado, nos sorprenderíamos. Las veces que los ojos se van detrás de algo. Las veces que oímos cosas. Las veces que hablamos cosas. Las veces que tocamos cosas que no nos pertenecen. Tantas cosas. ¿Cuántas veces ofenderemos nosotros al Señor, mi estimado? Yo creo que más de 7 al día. Creo que más de 7. Y el Señor no nos ha enviado un rayo para que nos destruya. El Señor nos sigue perdonando. Porque si Él ha dicho que vivamos una vida de perdón, es porque Él lo hace primero. Nos perdona las faltas que nosotros cometemos, mi estimado. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. No hacemos lo que tenemos que hacer en su obra, nos perdona el Señor. Somos desleales con Él en sus cultos, sus servicios, en todo. Y ahí está el Señor perdonándonos. Una actitud de perdón. Y Él dice que esa actitud debemos de tener nosotros en cuanto dice a nosotros mismos. Practicar el lazo de amor que es el vínculo, dice, perfecto. No vaya, pero Isaías capítulo 58, verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Oiga esto, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En otras palabras, el sacrificio agradable delante del Señor es
tomar la decisión de perdonar antes que cualquier otro sacrificio. Eso es. Tomar la decisión de perdonar antes que cualquier sacrificio. Si yo no tomo la decisión de perdonar, y no hablamos de aquí, mi estimadito, porque aquí no cabría eso. Aquí ya sería exageración que en medio de nosotros no nos perdonemos. Eso ya sería exagerado, porque estamos aquí, en la casa de Dios. Pero hablemos de la familia. Hablemos de gente que nos rodea. Hablemos de amigos. Hablemos de vecinos. Hablemos de gente que no está aquí entre nosotros. De ellos. Hablemos. ¿Qué tal que yo tengo un vecino? ¿Qué tal que tengo un tío que me ofendió pero nunca lo perdoné? Y vengo a la casa de Dios y presento mi sacrificio. ¿Será aceptable mi sacrificio delante de Dios? No. Puedo predicar, puedo cantar, puedo servir, pero Dios sabe que en mi corazón hay alguien que yo no he perdonado. Por eso nosotros a cada vez que nos vamos a acostar deberíamos de pensar, escudriñar la conciencia. A ver, ¿a quién no he perdonado? ¿A quién? Comenzar a pensar, ¿habrá alguien que no haya perdonado? ¿Habrá alguien que si lo miro no tengo la capacidad de abrazarlo? ¿Habrá alguien que no tengo la capacidad de orar por él o por ella? Deberíamos de pensar. Porque fácil sería pensar, bueno, pero con que no esté en iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, no hay problema, yo voy a ministrar, voy a hacer todo para el Señor. No lo va a recibir, mi estimadito. No lo recibe el Señor. Porque el Señor conoce mi corazón. Y Él sabe que yo no he perdonado. Si es tu tío, tienes que perdonarlo. Hoy tienes que llamarle en la noche, tío, te pido perdón, porque soy ministro de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Me dijo un sobrino, mi sobrino lo dejó su papá cuando estaba pequeñito. Me dijo, tío, dice, hablé con el pastor de la iglesia y dice, quiere que, yo le dije que quiero ministrar porque él desde chiquitito, mi hermana lo llevaba a la iglesia y él aprendió a tocar el piano y toca muy bien. Un día estuvo con nosotros aquí tocando. Fíjese, después se alejó por circunstancias de la vida, se alejó de la iglesia. Ya creció, se casó, volvió a la iglesia. Y cuando volvió a la iglesia le dijo al pastor que quería tocar y le dijo, a ver, piensa, ¿tienes alguien a quien tengas que pedirle perdón? Y dice que él le dio vuelta. No, mis compañeros de trabajo nos llevamos bien, los hermanos de la iglesia nos llevamos bien. No hay nadie. Le dijo, ¿estás seguro que no hay nadie a que tenga que perdonar? Y de repente dice que se le alumbró. Dijo, mi padre. Como 20 años de no hablar con su padre. Pues chiquito lo dejó. Nunca habló con él. Y dijo, tienes que ir a hablar con tu padre, ponerte cuentas y pedirle perdón para que puedas tocar. Imagínense, allá va mi sobrino. Voló otro estado por allá lejos. Fue una semana, fue a estar con su papá, le pidió perdón y se vino y ahora está tocando. Imagínense nada más. Quiere decir entonces, mi estimado, que en nuestra conciencia nosotros debemos de pensar y meditar, habrá alguien con quien tenemos que ponernos a cuenta. Pero no es importante, hermano. ¿Cómo que no es importante? Pero es uno nada más. No importa que sea uno. Por eso aquellos grandes que al final dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre predicamos. Hicieron muchas cosas. Era evidente el poder de Dios sobre ellos. Pero esta pequeña zorra, porque yo le llamo a estos pequeñas zorras que destruyen la viña.
una pequeña cosita quizás se les olvidó, porque al preguntar, Señor, en tu nombre, están reclamando algo que tal vez nunca lo pensaron. Tal vez nunca pensaron que no se habían puesto a cuentas con el abuelo. Tal vez dirían, no, pues mi abuelo, ¿qué tiene que ver? Mi estimado, delante de Dios, cuando nos presentemos delante de Dios, la Biblia dice que la santidad de Dios es tan grande que es una majestuosidad, una luz inaccesible, sin comparación. Pues es como un rayos X, mi estimado. Pero es una manchita, pero ¿qué tiene, mi estimado? Si con una manchita, ¿quién se pone una camisa con que tenga una manchita así chiquita de cloro? Si es negra y apenas así, la manchita, ¿quién se la pone? ¿Y Dios nos va a dejar entrar así, aunque sea con una manchita? ¿No se dará cuenta el Señor? Por eso la importancia del perdón, pensar, meditar con quién tenemos que ponernos a cuentas. Vamos a poner palmas al Señor con todo el corazón. Un día tuve una experiencia, dije, no, yo creo que el Señor ya se le olvidó algo que tenía para él. No era que tenía en contra de un siervo. Nunca lo tuvimos. Pero de repente un día meditando, dije, ¿quién será? Pero parece que aquí hay algo, algo tiene que haber aquí. Tengo que arreglar algo aquí. No me lo va a creer. Pero un día coincidimos con el siervo en una campaña. Y nos tocó comer exactamente en la misma mesa, uno frente al otro. No estábamos peleados, nunca nos dijimos nada el uno al otro, no. Situaciones que de repente pasaron. Pero a veces uno ofende sin palabras, con hechos solamente, sin que uno tenga que decir algo. Como para uno decir, oh, sí es cierto porque dije algo. No, sin palabras a veces uno ofende, malos entendidos. Y me tocó estar frente a frente con el siervo ahí. Entonces yo dije, Señor, gracias. Gracias porque me estás dando una oportunidad de ponerme a cuentas para que mi conciencia esté tranquila. Aún así le sigo buscando, le sigo dando vuelta a ver dónde, con quién tengo que hablar, con quién me tengo que poner a cuenta. Le sigo dando vuelta. Dígale que te olvidó. ¿Y tú? ¿Ya se te olvidó? ¿Con quién tenemos que ponernos a cuenta? Es tiempo de empezar a reflexionar, porque estoy seguro que Dios quiere llevarnos a otros niveles, pero no nos va a llevar si antes no nos ponemos a cuentas con el Señor. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Bien, perdonar es tomar la decisión de desatarme de los lazos de maldad. Lazos de odio, resentimiento, tristeza, decepción, de coraje, de enojo que siento al ver al ofensor. Y Dios nos da lazos de amor con los cuales puedo acercarme al ofensor, con un sentimiento de compasión, porque así nos perdonó el Señor. Se acercó a nosotros con lazos de amor. Si yo no lo hago, esos lazos me llevan al tormento eterno, los lazos de maldad. Si yo muero atado por un ofensor, muero atado con lazos de maldad y soy llevado directamente al tormento eterno. Lucas capítulo 27, capítulo 6, Lucas capítulo 6, mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 6. Ya terminamos. Lucas capítulo 6, verso 27. Verso 27 al verso 31. Dice el encabezado, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, presentadle también la otra. Y al que
te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Verso 30. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Diga conmigo, regla de oro. Regla de oro quiere decir, como yo hago con los hombres, así me hará Dios conmigo. Oiga esto. Así como yo hago con los hombres, Dios hará conmigo, dice, porque es una regla de oro. Que quiere decir que como yo trato, Dios me tratará. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Así dice que es una regla de oro. Y termino con esto. Los efectos de salud por no perdonar. Muchos están enfermos de presión arterial porque no han perdonado. Y se preguntan y pasan los aparatos y la medicina y el mal está en el corazón. No ha perdonado. Por eso. En el subconsciente hay una aflicción que se acuerda del ofensor, le sube la presión arterial. Y aunque haya medicina, haya lo que sea, si no se quita la raíz del mal, que es la falta de perdón, no viene la paz al corazón. No se olvide que el corazón es el que bombea la sangre. Si a usted lo asustan, le sube la presión, ¿verdad? ¿Cómo es que algo emocional afecta a un órgano interno que hace subir la presión? Así es, mi estimado. La depresión, muchos padeciendo depresión porque no han perdonado. El neurosismo, que es descontrol de nervios. Boca torcida. Bueno, yo ya soy de herencia, que tengo un poco la boca torcida. Pero no es porque no he perdonado. Pero muchos se les tuerce la boca, mi estimado. Se les mueven las orejas. Se desfigura la cara. ¿Por qué será, mi estimado? ¿No será que hay una aflicción en el corazón? ¿No será que hay raíces de amargura que están distorsionando hasta los nervios? Eso es. Hay tanta enfermedad causada por falta de perdón. Porque no olvide que el Salmo 4 verso ¿qué? En paz me acostaré. 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, tranquilo, en paz, pues. Por eso hay tanta enfermedad causa de falta de perdón. Entonces doblamos la rodilla y doblamos la rodilla, Señor, por favor, y oración, y oren por mí, hermano, oren por mí, ayunen por mí. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Por eso, si hasta para orar tenemos que tener, como dicen, el tino, no orar a la ligera, ¿verdad? Porque si alguien le pide a usted por algo físico de alguien, pero usted ve que lo espiritual no lo tiene, ¿qué nos va a decir el Señor? Si alguien pues no quiere nada con Dios, pero yo le pido algo al Señor material para ese que no quiere nada con Dios, ¿se lo dará el Señor? No, si está enemistado con Dios y yo vengo, Señor, por favor, Señor, bendícelo, dale esto porque necesita. Lo que necesita es ser salvo. Lo que necesita es a Cristo en su corazón. Igual, si yo traigo algo en mi corazón y no he perdonado y estoy por esa causa enfermándome, aunque ore y ore, no va a pasar, no viene sanidad, mi estimado. Primero tiene que ser sanado mi ser espiritual. Una vez que mi ser espiritual es sano, mi cuerpo tiene que estar sano. Es imposible que tenga yo mi ser espiritual enfermo y que quiera estar sano en mi ser físico. No se puede.
Ni siquiera debo de orar por mi sanidad física, más bien debo de preocuparme por mi salud espiritual. Y con mi salud espiritual, Dios estará contento conmigo, se encargará de mi físico. ¿No ofrende palmas al Señor con todo el corazón? Otra causa que causa la falta de perdón es la baja autoestima. ¿Cuántos hay caminando mirando el piso? Mirando solo el piso, el piso, el piso. No pueden levantar su mirada al cielo, ver las maravillas que Dios ha hecho, porque tienen baja autoestima, solo para abajo. Oh, el hermano puede porque oh, él es un santo. Ah, ya lo canonizaron, es un santo. Pero yo no puedo. Baja autoestima, mi estimado. La sangre de Cristo compró a todos por igual. No pagó más sangre por unos que por otros. Pagó la misma sangre por todos, de manera que todos valemos igual. ¿Verdad? Todos, nadie debe de ser menospreciado. Todos somos importantes delante de Dios. Baja autoestima en nosotros no debe de haber. Pero si hay falta de perdón en mi corazón, definitivamente hay baja autoestima en nosotros. Entonces, Dios quiere llevarnos a niveles de bendición. Porque así está escrito en su palabra, que vayamos, dice, de aumento en aumento, de aumento en aumento, de gloria en gloria, disfrutando las bendiciones de Dios. Quiere llevarnos el Señor. Pero no olvidemos, perdonar es una de las claves para el éxito espiritual. La falta de perdón es puerta cerrada, porque estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, si 7 veces vienen a pedirte perdón, 7 veces perdona. Y no olvides que el no perdonar me puede hacer que encuentre las puertas del cielo cerradas. No importa cuánto haya hecho en la obra de Dios, si no perdoné, si en mi conciencia, en mi conocimiento está la información que no he perdonado a alguien, esa información va a estar clavada en la puerta de la gloria. Y ahí va a estar. Y qué triste que haya llegado hasta la puerta y ver que esté ahí el sign, no perdonaste a aquel o a aquella. Qué triste. Entonces, de ponernos a cuenta, mientras hay vida, hay esperanza. Pongámonos a cuenta, estemos bien con todos en paz y verá cómo nos vamos a sentir espiritualmente. Se alejará toda angustia de nosotros, se quitará ese pensamiento. ¿Y qué tal si me la encuentro por ahí? ¿Y qué tal si me lo encuentro? No, hay que estar en paz. No importa si se atraviesa por ahí, gloria a Dios, Dios te bendiga, no siento nada, siento paz en mi corazón. ¿No ofrende palmas, Señor, con todo el corazón? Véngase, el altar está dispuesto. Y hablemos con el Señor. Voy a terminar con lo que habíamos comenzado a hablar. Quiere decir entonces que si alguien me ofende, es como que la serpiente me mordió, ¿verdad, hermanos? Si alguien me ofende, quiere decir que es como que la serpiente me mordió y me puso la maldad en mi corazón, me puso la aflicción en mi corazón. Ay de mí si yo me pongo a discutir con el otro, diciéndole, tú tuviste la culpa, oh, que tú por esto, y no me enfoco en el veneno que ya está en mi corazón. Si yo me pongo a discutir con la serpiente, ay de mí, el enfoque es sacar de mi corazón el veneno. El enfoque es perdonar. La forma de sacar el veneno del ofensor en mi corazón es perdonar. Mi enfoque debe de ser el veneno que ya puso en mi corazón con la ofensa. No es el ofensor el enfoque, es el veneno que me va a matar. Es el veneno que me va a afligir. Es el veneno que me va a llevar a la destrucción. Ese debe de ser mi enfoque. No debe de ser buscar quién tuvo la culpa.
por qué sucedieron las cosas. Tú eres responsable. Eso no es. Es como querer averiguar de qué color era la serpiente. Y nadie se puede